Juana de Arco nació el 6 de enero de 1412 en Domremy, un pequeño pueblo de Lorena. Al momento de su nacimiento, Francia e Inglaterra luchaban en la Guerra de los 100 Años, que fue un conflicto que se desarrolló entre 1337 y 1453 por un problema de herencia en la corona francesa. Al parecer, el trono le correspondía a nada menos que al rey de Inglaterra, Eduardo III. Cuando éste comenzó a reclamar sus derechos, la guerra comenzó. Aunque diremos también que había motivaciones económicas y territoriales. Pero las naciones no estaban unificadas como las pensamos hoy en día. En aquel momento había quienes apoyaban el Tratado de Troyes, que unificaba las coronas. Después estaban los borgoñones, que eran aliados ingleses por estar enemistados con el rey de Francia, y el mismísimo aspirante a la corona francesa, Carlos de Valois. El pueblo donde nació Juana estaba en la zona aliada de Inglaterra, pero allí se mantenían fieles al delfín de Francia. Juana no sabía leer ni escribir, era una niña devota que iba mucho a la iglesia. A sus 13 años, Juana tuvo visiones y oyó unas voces que venían de Dios a través del arcángel Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina de Alejandría. La encomendaban a liberar a Francia de los ingleses y entronizar definitivamente a Carlos VII en el trono francés. Para ella era una cruzada. Dios la enviaba a expulsar a los ingleses. Juana logró dictar una carta para el rey de Inglaterra que decía: «He venido aquí en el nombre de Dios, Rey del cielo, para arrojaros fuera de Francia, contra todos los que quisieran traer malaventura, despojo o traición al reino. El santo reino debe ser del gentil delfín, el real heredero». Juana intentó sin éxito convencer a un jefe de la guarnición de una ciudad cercana de que la escoltara hasta el rey. Ella era una enviada de Dios y quería luchar por Francia. Después de que Juana lograra predecir el resultado de una derrota francesa, fue escuchada. Su enorme fe, insistencia y valentía la dejaron en el castillo de Chinon a la edad de 17 años. La habían trasladado allí vestida de soldado para no llamar la atención. El rey residía allí, pero para probar su fe y la misión divina de Juana, se ocultó entre las personas y puso en el trono a un cortesano. Al entrar Juana, y sin darse cuenta de este juego, se dirigió directamente al rey, al verdadero rey, que estaba entre los presentes. En su entrevista privada, el rey quedó impresionado por esa joven que quería liberar a Francia. Ya sin ninguna salida razonable a este conflicto, que parecía acabar con Francia, el rey decide ponerla al frente de un ejército. Su misión era levantar el sitio de Orleans. A los 18 años, Juana guiaba a un ejército para levantar un sitio de 2 años. Fue victoria. Fueron varias victorias. El camino a Reims estaba abierto. El rey Carlos VII fue coronado. Juana gozaba de un gran prestigio, la llamaban la doncella de Orleans. Con el rey en el trono, Juana avanza hacia París, donde va a ser herida en una pierna. Pero el rey había firmado una tregua con los borgoñones, tregua que estos usaban para rearmarse, lo que explica la continuidad de la campaña de Juana. Se lograron capturar varias ciudades cercanas a París. Juana participó de otros enfrentamientos, a pesar de creer que su misión estaba terminada. No sabemos cuál fue su móvil para seguir, si su valentía, sus consejeros, su ferviente catolicismo. En mayo de 1430, en un enfrentamiento contra un campamento borgoñón en Margny, Juana fue alcanzada por una flecha mientras cerraba las filas de su retirada. Juana cayó al suelo. Fue capturada. La encerraron los borgoñones. Juana quiso escapar varias veces, una de ellas tirándose de una torre de 21 metros. Luego la vendieron a los ingleses. Estando en Rouen en manos inglesas, hubo intentos de rescate, todos frustrados. Algunos dicen que su rey la abandonó, que no intentó seriamente traerla de vuelta. Dicen que Carlos VII amenazó con vengarse de las tropas de Borgoña que la habían capturado y de los ingleses y las mujeres de Inglaterra en represalia. La realidad es que el rey ya no la necesitaba. Comenzaría su juicio, un juicio carente de las garantías legales de la época. Los ingleses la odiaban y le temían, los franceses la adoraban. Juana los había vencido en batalla. No la podían condenar a muerte simplemente. Buscaron la forma de acusarla de herejía, con obispos astutos que querían aprovecharse de su escasa formación. Pese a ser un proceso de la Iglesia, Juana estaba en una prisión política. El proceso fue irregular y lleno de motivaciones políticas. No tuvo un defensor. Los interrogatorios duraron un mes. Le preguntaron si odiaba a los ingleses. Ella respondió: «Del odio o del amor que Dios tiene por los ingleses, nada sé, pero sé que serán expulsados de Francia». Le preguntaron si elige su estandarte o su espada primero, sabiendo que Juana siempre llevaba en su estandarte una figura de Cristo. Ella contestó: «Prefiero mucho más, 40 veces más, mi estandarte que mi espada. Yo misma llevaba el estandarte cuando atacábamos, a fin de no matar a nadie. Yo nunca he matado a nadie». Los jueces quisieron concluir que su inspiración por Dios venía del diablo.
le exigieron retractarse. En mayo de 1431, atada en una estaca frente a la gente, Juana firmó un papel de retractación. La obligaban a abandonar sus prendas varoniles para respetar la iglesia. Pero como la intención era condenarla y quemarla, cuando estaba en prisión, la obligaron a llevar sus ropas varoniles a pesar de todo. Fue suficiente para condenarla por reincidencia. El 30 de mayo de 1431, Juana fue abrazada por las llamas en Rouen. La guerra duró 20 años más. Francia fue victoriosa. La labor de Juana fue clave para llenar de motivación a las fuerzas francesas para ir a la victoria. Borgoña se puso a sus órdenes e Inglaterra, con Enrique VI, quedó con un rey débil y joven. En 1456, tras una investigación impulsada por el rey y por la madre de Juana, se reunieron clérigos de toda Europa con el Papa para determinar que Juana había sido técnicamente quemada por vestir como hombre. Ese juicio quedó fuera de lugar. Juana fue rehabilitada. Quitaron de ella la herejía. Juana fue el inicio de la manifestación del amor a la patria moderno. Juana es Francia.